Buenos días a todos. Estamos aquí con el profesor Francisco Marquesani. Francisco, ¿puedes mostrarnos algunos de tus casos clínicos? Sí, por supuesto. Voy a mostrarles algunos casos clínicos y además voy a hacer una especie de introducción donde quisiera conceptualizar algunas partes de la tecnología que me parecen interesantes, sobre todo para aquellos que están comenzando o quieren comenzar con el uso de este tipo de tecnología en sus casos clínicos. ¿Qué es entonces la tecnología magnetodinámica o cómo se puede resumir? Y esta foto que ven en la pantalla me parece muy interesante porque resume lo que es la tecnología magnetodinámica. Primero, decir que es una forma de aplicar energía a altísima velocidad, con una aceleración de 5000 G, pero lo más importante, sin perder el control. Y esa es, yo creo que la clave de la tecnología. Aceleración de 5000 G a una fuerza aproximada de 300 kilogramos en un tiempo muy corto, 50 microsegundos, y con un alcance de 1 milímetro. Eso significa que estoy produciendo alta energía en un solo punto. Una de las características que eventualmente hace muy especial a este tipo de tecnología es que la cantidad de fuerza que estoy aplicando se hace en una superficie muy pequeña y que la difusión de esa energía se mantiene de manera localizada y evita entonces la difusión de esta energía, vuelvo a repetir, en el cráneo. Y aquí hay un trabajo que es muy interesante y que es importante leer cuando uno está introduciéndose en la tecnología magnetodinámica, trabajo que se realizó en la Universidad de Milano. Vemos la comparación de un osteótomo manual que eventualmente va a trabajar a 40 decanewton, lo vemos aquí en la línea morada, ¿cierto? En esta línea violeta, cómo sube y se dispersa durante un tiempo bastante largo, en microsegundos, y luego comienza a disminuir. Cuando lo comparamos con el magneto dinámico, ¿cierto? Con el magnetic mullet, a 260 decanewton, fíjense la diferencia, un osteótomo manual a 40 y un magneto dinámico a 260 newton. La verdad es que la fuerza es impresionante respecto de lo que habitualmente hacíamos. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ven esta energía que se ve en el gráfico, donde se compara la fuerza con el tiempo, vemos una gran cantidad de energía, 260 decanewton, pero que se aplican en un periodo muy corto de tiempo. Ahí está la gran ventaja, la gran diferencia. Por eso que yo he resumido acá que esta fuerza permite un procedimiento más rápido y controlado, un procedimiento no invasivo, un procedimiento que no daña el tejido óseo y un procedimiento que no aumenta la temperatura en ningún caso. Si lo comparamos con fresas tradicionales, instrumental rotatorio, o lo comparo, por ejemplo, con piezocirugía, en esta situación nunca voy a generar calor porque la aplicación de esta energía es un periodo muy corto y esa es una gran ventaja que no vemos en otro tipo de instrumentos. ¿Cuáles son las grandes ventajas entonces de su utilización? Y aquí están definidas estas 7 u 8 características que uno puede leer tranquilamente, ¿cierto? En la diapositiva la puede leer tranquilamente, no las voy a repetir, pero las vamos a ir describiendo cuando hagamos o les presente algunos casos clínicos. Pero cabe hacer el énfasis, ¿cierto? En que son procedimientos que se pueden hacer sin fresar, sin cortar. No pierdo nunca el tejido óseo. El tejido óseo se mueve, se desplaza, se condensa, pero nunca vamos a sacar tejido óseo. La otra característica que habíamos mencionado anteriormente cuando respondimos algunas preguntas de Kim es el control. El hecho de tener una pieza de mano que es ergonómica, que me permite tomarla, asirla con seguridad, el hecho de tener un inserto que me permite direccionarlo, utilizar las piezas vecinas como guía
hace que pueda ubicar eventualmente una preparación, haga una osteotomía, haga una cavidad para un lecho implantario en una dirección correcta, protésicamente guiada, con mucho mayor precisión que lo que hacíamos cuando utilizábamos instrumental rotatorio. Un ejemplo, si antes yo utilizaba una guía no estricta, que me guiaba la posición del implante, la entrada, con una guía quirúrgica estricta o no estricta, ahora, como tengo un inserto que me orienta respecto de la posición en sentido vestibular, lingual, mesial, distal, tengo muchísimo más control y precisión. Eso lo hemos visto muy bien en implantes unitarios, me refiero a zonas reconstruidas del sector anterior, lo hemos visto y lo hemos comprobado muy bien en implante pterygoide. Aquí vemos en un caso clínico cómo hemos utilizado este osteótomo de condensación para la colocación de un implante o preparar el lecho quirúrgico de un implante pterygoideo en un reborde maxilar severamente atrofiado. Una vez que hemos levantado un colgajo de espesor total, hemos eliminado todos los restos de una brida cicatrizal, ya que este paciente venía de una cirugía reconstructiva fallida. Ahora, es cierto, es mucho más simple porque ya tenemos un kit específico para el implante pterygoideo. La verdad que en mi experiencia, esto fue uno de los primeros casos en los que utilicé el instrumental de condensación que me permite fácilmente utilizar el instrumental de condensación, rápidamente y con seguridad en este tipo de situaciones quirúrgicas. Ustedes ven transcurridos aproximadamente 6 meses, en este caso en particular, hemos hecho la conexión de los implantes y observamos en la zona del lado derecho, abajo en su pantalla, vemos un implante pterygoideo conectado integrado. La diferencia en poner implantes pterygoideos con instrumental rotatorio y preparar un sitio óseo con este instrumental de osteodilatación, sin ninguna duda que el control que podemos tener reduce absolutamente el riesgo quirúrgico, por ejemplo, de perforar la fosa térico-maxilar, de dañar una arteria, la arteria palatina mayor. La verdad es que me siento muy seguro haciendo la preparación con magnetodinámica en el implante pterygoideo. Este es un video que proporciona la compañía, donde aparecen todos los insertos que comentábamos anteriormente. Les muestro el video porque es muy educativo y se puede ver con mucha facilidad cómo en una raíz incluso anquilosada, el instrumental que utilizamos en una velocidad tipo 3, tipo 4, normalmente podemos utilizarla en piezas anquilosadas. Esta alta energía aplicada en un solo punto va a comenzar a introducirse en el espacio entre el tejido óseo y la superficie dentaria, permitiendo su luxación. Y como les comentaba anteriormente, el hecho de tener o utilizar la tecnología magnetodinámica no significa que ustedes no puedan utilizar los instrumentales tradicionales. Aquí se está completando la extracción con un forceps. Eventualmente, ustedes podrían completarla también con un elevador convencional. En un caso clínico particular, partimos haciendo la extracción de una pieza birradicular, un molar inferior. El primer paso es entonces la odontosección que hicimos con una fresa y completé con el extractor 1, que, que tiene forma de un cuchillo, ¿cierto? Que es muy afilado, transmite muy bien la energía. Y este inserto, el extractor 1, se va a introducir entre el tejido óseo y la raíz. Luego con el extractor 2 comienzo a movilizar, ya que he creado un espacio entre el hueso y el diente, comienzo a utilizar ese espacio y la raíz que está anquilosada, es una raíz muy destruida, es una extracción compleja, comienza a movilizarse y podemos finalmente luxar el segmento mesial
y el segmento distal, lo que nos va a permitir hacer la extracción de este resto radicular con una facilidad que no habíamos visto con otro tipo de instrumento. Luego tenemos los expansores. Veamos entonces en una técnica, en un caso clínico en particular, cómo vamos a graduar con un hueso tipo 4, con el inserto de corte. Vamos entonces a comenzar con una energía graduada en 2, eventualmente podemos aumentar a 3 dependiendo del tipo de hueso. Vamos a crear una entrada que vamos a completar, en este caso con el expansor 3, que expande hacia el lado vestibular, y ustedes ven cómo se crea una caja y se ha desplazado casi completamente el hueso desde palatino hacia vestibular. Les comentaba recién que esa porción del tejido óseo se pudiese haber perdido con un instrumental rotatorio, pero ahora lo tenemos ahí presente en vestibular y podemos introducir ahora el implante en una nueva caja biológica. Estos son entonces en mayor detalle el instrumental de corte. Entro con el split F y puedo entonces, dependiendo de las características del reborde alveolar, seguir inmediatamente con un expansor 3 o con el CAT F, dependiendo de qué situación tengo para expandir. En rigor, el inserto debe ser cambiado, ¿cierto? Cada vez que yo voy a poner un nuevo inserto, tengo que soltar esa nuez e introducir el piezo y nuevamente el inserto y nuevamente atornillar. En cada cambio de inserto debo soltar la nuez y volver a poner un nuevo inserto. Les comentaba, esto lo hacemos con energía tipo 2 o 3, dependiendo si el hueso es 3 o 4, me refiero a la calidad del hueso. Y aquí está el split F entrando. Probablemente el implante va a ser un implante de 8 a 10 milímetros, y ahí ven ustedes la marca en 8 y en 12. Esta es otra muy buena ayuda para que podamos llegar con la longitud del implante. En toda la expansión va a ir entonces vamos a tener en cuenta la longitud del implante que queremos instalar. Aquí está el inserto CAT-F, que es plano hacia un lado, es plano hacia el lado vestibular, porque en este momento quiero expandir hacia palatino, es convexo hacia el lado palatino. Aquí se fijan, es plano hacia un lado y expande hacia el otro. El expansor 3AF, quiero expandir hacia palatino o hacia vestibular, dependiendo en qué zona ponga yo el inserto. ¿Se fijan? Aquí estoy expandiendo con el 3AF hacia vestibular, porque esa es la zona que eventualmente necesito llevar el hueso hacia vestibular. Y creamos la caja donde va a ir el implante. Este también es un inserto nuevo que sí tengo la fortuna de utilizar, es el Black Ruby. En un caso clínico en particular, donde hemos hecho una zona de reconstrucción, hemos hecho un aumento de reborde en el sector anterior y en la zona del seno maxilar, y estamos viendo cómo podemos utilizar el Black Ruby en la zona de expansión, en una zona previamente reconstruida, 2 insertos y ya podemos ir con el implante sin perder absolutamente nada de tejido óseo. Y en la zona superior, donde también hemos hecho un procedimiento de reconstrucción, paso una primera fesa solamente para marcar, y insisto que muchas veces debemos complementar, cuando hemos hecho zonas de reconstrucción, a veces la tabla palatina, y este es un tip, la tabla palatina permanece todavía muy densa y cuando se expande solo hacia vestibular. Entonces, un tip es seguir utilizando, por ejemplo, aquí, en la instalación de este implante, me gusta trabajar la cortical palatina igual con un instrumental rotatorio para evitar que el implante me quede vestibulizado. Eso es porque como tengo menos resistencia en la zona vestibular, yo expando el hueso vestibular con el osteótomo, pero en la zona palatina me complemento con el trabajo de una fresa paracortical. Y eso evita la vestibulización de implantes
sobre todo en el sector anterior, la vestibulización de esos implantes, porque la cortical del hueso palatino es más densa y se podría entonces desplazar el implante y quedar vestibulizado. Ahí vemos la radiografía de control de la zona de condensación en la zona del seno maxilar y en la zona anterior. Luego tenemos osteótomos que son parecidos a los osteótomos de Summers, que tienen la misma convexidad, o perdón, concavidad en la zona superior, el EASY, que se llama EASY In. Aquí vemos entonces los instrumentales para condensación de piso de seno, donde podemos tener dos posibilidades. Entrar con el inserto más fino y agudo, donde se fijan ustedes que llega o se insinúa cercano al seno maxilar. De esa manera, no va directamente a atravesar la cortical del piso, sino que eso lo podemos hacer con los insertos más posteriores, donde la condensación es alateral y también va a ser levemente hacia apical. Con el inserto, cierto, más plano, ya puedo ir con más seguridad acercándome hacia el piso, y aquí la condensación, finalmente la fractura del techo, se puede realizar con mucho mayor seguridad. Completando entonces la condensación lateral y completando la condensación a nivel apical. Una de las recomendaciones que eventualmente yo podría dar como clínico es que evitar utilizar eventualmente material granulado como injerto particulado, como injerto. Probablemente prefiero los injertos que son en base a gel o que son en base a esponja. En este caso en particular, donde se observa una cortical, voy a ir con el video hacia atrás. En este caso en particular, ahora, en este caso en particular, donde se observa un remanente óseo muchísimo menor, vamos a hacer una combinación de osteótomos. Comenzando con el instrumental de corte, vamos a hacer un corte mesial y vamos a hacer un corte distal, y luego vamos, hechos esos cortes, a hacer la condensación, de tal manera que se va a producir la fractura del segmento, habiendo hecho previamente el corte con el instrumental para split. Y aquí vamos combinando los dos instrumentos, ¿cierto? Primero hacemos el corte mesial, el distal, y luego vamos con el instrumental de condensación, vamos a levantar este bloque completo, evitando entonces la perforación que eventualmente se podría hacer y el daño que se podría hacer en la instalación o la perforación de la membrana Schneider. En el lado derecho, entonces, se observa el bloque completo, y en el lado izquierdo se observa solamente una cortical que está debajo de la membrana Schneider. Es aquí donde mi recomendación clínica es evitar la utilización de material particulado. Siempre me gusta utilizar en base a gel, biomateriales, o eventualmente en base a esponjas hidroxiapatita reabsorbibles, y siempre tiendo a usar 100% materiales reabsorbibles. Y los implantes entonces que completan la elevación de la membrana Schneider en sentido vertical. Hemos hecho una elevación de seno maxilar y vamos a utilizar los osteótomos de condensación. Fíjense cómo comienzo a condensar en un caso que habíamos visto previamente, donde puedo hacer la condensación dentro de la caja y completar la instalación de los implantes, y puedo elevar el seno maxilar por la vía lateral y elevar el piso igual por la vía crestal sin utilizar instrumental rotatorio, que es una técnica que utilizo habitualmente, la entrada lateral, y haciendo la preparación ósea siempre con instrumental o con insertos en base al magnetodinámico. Completamos nuestra ROG y luego vamos a hacer nuestra sutura y la estabilización del colgajo y de la membrana de colágeno para completar el procedimiento quirúrgico.
Entonces, estos fueron los insertos que utilizamos para hacer, una vez que hicimos el Ridge Split con el instrumental de corte, completamos dentro de la caja biológica los osteótomos para condensación, y esto es una técnica que usamos habitualmente. Creamos la caja y la condensamos al mismo tiempo. Con el instrumental, ¿cierto? El osteótomo 100 PF, hacemos la condensación de la caja biológica y luego el 100 PF hace la condensación una vez que hemos hecho el acceso a la ventana lateral. Fíjense que hemos creado una caja biológica, pero probablemente si hubiésemos usado instrumental rotatorio, todo ese hueso vestibular se habría perdido y estaríamos obligados, ¿cierto?, a hacer una ROG y utilizar más injerto, y lógicamente con la posibilidad de que ese hueso se pierda y perdamos hueso vital, lo que sería absurdo cuando ya sabemos que existe este tipo de tecnología. 6 meses después hacemos la reentrada y vemos el éxito que ha tenido nuestra cirugía, tanto en la creación de esta caja biológica, tanto en la elevación del seno maxilar. Lo conectamos con los healing abutment y estamos listos entonces para iniciar nuestra fase protésica. En casos de preservaciones alveolares, donde hemos hecho ROG con biomateriales, en este caso esponjas de colágeno tipo 1, con hidroxilapatita reabsorbible y con membranas de lenta reabsorción. Fíjense cómo hacemos la ROG, cubrimos esto con la membrana de colágeno de porcino tipo 1 y vamos a hacer entonces la instalación o la preparación de los implantes. Creo que esta es una de las grandes ventajas de la magnetodinámica, donde podemos trabajar con muchísima mayor seguridad en lechos quirúrgicos que previamente han sido reconstruidos y que se encuentran en proceso de maduración. Seguro que si utilizo instrumental rotatorio, todo ese hueso que está inmaduro y que está en el periodo de remodelación, de maduración, probablemente se perdería. Por eso considero que, si bien puedo utilizar esta técnica en cualquier tipo de hueso, tipo 2, tipo 1, hueso nativo, creo que tiene especial indicación en rebordes reconstruidos. Es casi la técnica de elección para preparar o hacer la preparación del lecho quirúrgico. Aquí vemos entonces la osteotomía hecha con magnetodinámica y la instalación de los implantes. En casos del sector anterior, este es un caso muy complejo donde hemos hecho también reconstrucción utilizando tentin screws. Fíjense, hemos hecho una reconstrucción horizontal con membranas de colágeno de lenta reabsorción, y al momento en que vamos a hacer la reentrada para instalar los implantes, observamos un hueso en maduración. Hemos reconstruido muchísimo más allá de la cantidad eventualmente esperada, y este es el momento en que vamos a entrar para hacer la osteotomía y hacer la preparación para la instalación de los implantes. Sacamos los tentin screws, marco con una fresa indicadora, voy con el primer inserto y ya veo la gran ventaja que tengo al utilizar la magnetodinámica en sitios reconstruidos, porque ya perder hueso con la gran facilidad que se hace con instrumental rotatorio ya no es una alternativa, porque ya tengo la posibilidad de expandir, de dilatar, de mover el tejido óseo, donde incluso se aumenta aún más por esta osteodilatación el volumen de tejido óseo, y estamos en condiciones entonces de ya esperar la cicatrización del implante para hacer nuestra fase protésica. El momento de la preparación, la dilatación. Fíjense cómo se observa la convexidad de la dilatación del reborde alveolar, y probablemente seguramente, si hubiésemos utilizado instrumental rotatorio, en esta situación habríamos perdido muchísimo hueso que habíamos regenerado. El antes y el después. Para terminar,
¿cierto? Conclusiones que eventualmente aparecen ya en la literatura, en un trabajo publicado por Izquierano en el año pasado, el 2021, donde establece una relación entre el uso del magnetic mullet y la calidad de los lechos quirúrgicos preparados, y lo hace en modelos animal. En un lado utiliza el magnetodynamic y en el otro lado utiliza técnicas de dilatación tradicionales, y con un instrumento para medir la calidad de hueso y para medir el ISQ de los implantes. Se puede entonces establecer una relación y se puede sacar como conclusión que el uso de la tecnología magnetodinámica definitivamente va a mejorar el lecho quirúrgico de nuestra zona implantaria. Así es como confirma con la letra blanca que existe muchísimo mayor formación de hueso en lechos quirúrgicos donde se utiliza la tecnología magnetodinámica comparado con aquellos lechos donde se utilizó fresa. Hay mayor cantidad de fibrosis en la zona donde se utilizó fresa que donde se utilizó el magnetodinámico. Y lo mismo cuando comparamos el lado izquierdo, que corresponde a una microradiografía de la posición de los implantes con magnetodinámica al lado izquierdo y con la utilización de fresas al lado derecho, observamos que la relación o la superficie de contacto es mucho mejor con magnetodinámica que con la fresa tradicional. En un intento por hacer una revisión sistemática, se establece, se publica este artículo este año, donde se concluye que eventualmente estudios sistemáticos randomizados son necesarios, pero que tampoco existe algún protocolo definido ni un N más grande para hacer esta revisión sistemática. Pero es interesante analizar algunos números, donde hablan que en la cantidad de implantes insertados, son 525 pacientes, 880 implantes, en un grupo, 640 se hicieron con magnetodinámica y 240 se hicieron en grupos de control utilizando técnicas tradicionales. El porcentaje de éxito de los implantes fue mayor en el grupo de la tecnología magnetodinámica. El N es bastante alto, por lo tanto, a pesar de que no se puede establecer una revisión sistemática, sí podemos sacar algunas conclusiones respecto del éxito de la desintegración en el análisis comparativo, sí, duro, respecto de la estadística de pérdida de implantes en el grupo con magnetodinámica y en el grupo de control. Y la otra es interesante, que hay 7 pacientes que experimentaron el síndrome paroxístico en técnicas tradicionales en comparación con 0 pacientes en el caso de utilización de tecnología magnetodinámica. Desde mi punto de vista, pudiese terminar esta pequeña presentación con algunas conclusiones que son conclusiones personales respecto de lo que llevo a la fecha. Y quisiera mencionarlas de manera directa. Primero, es una tecnología con una curva de aprendizaje corta. Segundo, contribuye definitivamente a realizar procedimientos con menor morbilidad. Tercero, evita el fresado, principalmente en el hueso maxilar, en huesos tipo 3 y 4. Preserva el tejido óseo y marca la diferencia en sitio reconstruido. Yo creo que aquí hay una indicación que pudiésemos decir que es significativa el utilizar magnetodinámica en lechos quirúrgicos preservados o en lechos quirúrgicos reconstruidos. Mejora, desde mi punto de vista, la posición de los implantes protésicamente guiados, el hecho de tener el mismo osteótomo, la estructura del osteótomo como guía, mejora entonces la instalación de los implantes respecto a la guía quirúrgica, a la guía protésica. Y otra cosa muy, muy importante,
Comparado con técnicas tradicionales, yo podría decir que un paciente informado, porque muchas veces se habla de que esta es una tecnología que va a ser muy incómoda para el paciente, en mi experiencia, en el año que llevo usando la tecnología magnetodinámica, cuando informo al paciente de que va a haber un golpe, de que va a sentir una cosa diferente, sobre todo aquellos pacientes que ya he puesto implante, va a sentir un golpe, va a sentir un sonido diferente. Paciente advertido, finalmente cuando hago el feedback de ese paciente, me dice, no, doctor, no fue incómodo, sentí el ruido, pero en ningún momento me sentí incómodo o sentí un golpeteo, un sonido en mi cabeza, que es lo que habitualmente un paciente sentía cuando utilizábamos tecnología tradicional. Eso es lo que les podría comentar respecto al uso de la tecnología magnetodinámica. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tu presentación. Has podido ver todos los puntos importantes de esta tecnología y en modo muy claro y sencillo para quien aún no la conoces. Entonces, gracias para todo, por tu tiempo y por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Ha sido muy importante para mí poder compartir mi experiencia.